La decisión de Donald Trump de trasladar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén abrió un debate muy típico de este tiempo. ¿Qué es un debate típico de este tiempo? Un debate en el cual las emociones priman sobre la razón. El debate que se abre a propósito de Jerusalén pone al mundo de cara a la historia, ¿no? Y no deja de ser un debate apasionante. El problema es que está siempre la emoción superponiéndose con la razón. Y en esto, tal vez para abrir una puerta de entrada a la búsqueda de claves de interpretación de este conflicto, conviene recordar a uno de mis filósofos de cabecera, uno de los grandes maestros del pensamiento liberal, el profesor Isaiah Berlin. Isaiah Berlin fue el creador, entre tantas cosas, de un instrumento de razonamiento que me parece importantísimo para dilucidar las cuestiones humanas, la teoría de las verdades contrapuestas, la teoría de las verdades contradictorias, ¿no? Planteó Isaiah Berlin que dos verdades, aun siendo absolutamente contrapuestas, pueden ser válidas a la vez. Digamos, esto contradice un primer razonamiento elemental, ¿no? Si A es la contracara de B y A es verdadera, sí y solo si B es falsa, ¿no es cierto? Ese sería el razonamiento lógico dominante. Bueno, contra ese razonamiento planteó Berlin su teoría de las verdades contrapuestas, explicando que en cuestiones humanas dos posiciones pueden ser verdaderas aún siendo contradictorias entre sí. Y eso es algo de lo que pasa con Jerusalén, ¿no? Para empezar, la pretensión que tiene el pueblo israelí sobre Jerusalén no es una pretensión caprichosa. Si uno mira la historia de la humanidad, encuentra que tal vez no existe ningún pueblo en el mundo que tenga un vínculo tan profundo y tan ancestral como el que tiene el pueblo judío con Jerusalén. Tal vez ningún otro pueblo en la historia de la humanidad tiene un vínculo ancestral tan profundo con una ciudad, con una urbe. Los judíos lo tienen a ese vínculo ancestral y profundo con una urbe, Jerusalén. Y para comprobarlo basta darle una mirada al Antiguo Testamento y ver la cantidad de veces que es mencionada Jerusalén. Recorrer el Antiguo Testamento y descubrir en él que Jerusalén es el escenario de las leyendas bíblicas que son fundacionales del judaísmo. El sacrificio de Abraham, por ejemplo, la historia del origen del pueblo judío, el Antiguo Testamento, nada menos, nos atestigua que está en Jerusalén. Basta ver el Talmud, ¿no? Y encontrar en él que Jerusalén está más de 1000 veces, por lo menos más, casi 1500 veces debe estar mencionado en el Talmud, otro de los textos sagrados del judaísmo. Basta ver esto para entender la profundidad y la ancestralidad de la relación, que es única para mí en el mundo, de un pueblo con una ciudad, el pueblo judío con Jerusalén. Y esto es una verdad. Al mismo tiempo, esta verdad no le quita veracidad a la posición de Naciones Unidas favorable a que Jerusalén no sea reconocida como capital de Israel hasta que se cumplimente la aplicación del artículo de la resolución de la ONU emitida en el año 1947. La posición de Naciones Unidas está basada en una convicción que es veraz, aunque esté a contramano de una pretensión que también tiene su fundamento, un fundamento veraz. Y también está la pretensión de los palestinos, cuyos ancestros desde hace muchos siglos
tienen una relación con esa ciudad. Vemos verdades contrapuestas que no se anulan entre sí, ¿no? Y acá aparece la veracidad de la teoría de este filósofo entrañable para mí, que tanto le aportó al pensamiento liberal, que es Isaiah Berlin. Pero para ir a la historia más corta, para entender lo que significa la decisión de Trump de trasladar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, el tembladeral que esto implicó, para entenderlo y para entender la razón de Naciones Unidas para rechazar lo que ha decidido el presidente de los Estados Unidos, nos tenemos que remitir a la resolución por la cual existe el Estado de Israel y debiera existir un Estado palestino, un Estado árabe palestino. Esa es la resolución del año 1947. Acá uno empieza a ver que el hecho de que Jerusalén, o el estatus definitivo para el derecho internacional de la ciudad de Jerusalén, está en una suerte de limbo jurídico, no es solamente responsabilidad de la intransigencia de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y su gobierno, un gobierno de halcones. No es solamente responsabilidad de Netanyahu y su gobierno que han congelado las negociaciones con los palestinos. También hay responsabilidad del lado árabe. Primero que nada, de los países árabes que rodean a Palestina y que no reconocieron la resolución de Naciones Unidas del año 1947. Por eso, al declararle la guerra al recién nacido Israel, primero que nada abortaron el nacimiento del Estado árabe palestino. Lo abortaron, lo mataron en la cuna, ¿no? A Israel no pudieron vencerlo, el Estado recién nacido triunfó con las armas y en el año 1949 esa ciudad, que según la resolución del año 1947 debía ser una ciudad internacional casi gobernada por Naciones Unidas hasta que ambos pueblos resolvieran o acordando qué hacer con ella, esa ciudad después de la guerra del 48 al 49 quedó dividida. La parte oriental quedó bajo control del reino hachamita de Jordania, que controló también toda la región llamada Cisjordania o Transjordania. Y la parte oeste de la ciudad de Jerusalén quedó bajo el control israelí. Así fue desde el año 1949 hasta el año 1967. En 1967 estalla la guerra de los 6 días, Israel la gana en solo 6 días y conquista la totalidad de la ciudad, ocupa la parte oriental, lo saca a los jordanos de ahí y también ocupa Cisjordania, la franja de Gaza, la península del Sinaí y las alturas del Golán, ¿no es cierto? Bueno, en 1967 cambia la realidad de Jerusalén y ya queda totalmente ocupada por Israel. Y en 1980, la Knesset, el Parlamento israelí, va a proclamar la anexión de Jerusalén Oriental y la va a declarar capital, la capital única, indivisible y eterna, así la proclama, del Estado judío. Esta proclamación y esa anexión es lo que Naciones Unidas no aceptó jamás. Por eso, si bien en un principio hubo unos 18 países que tuvieron sus legaciones diplomáticas en Jerusalén, finalmente solo quedaban 2, eran 2 países centroamericanos, El Salvador y Costa Rica. Pero después todos los países llevaron sus embajadas a Tel Aviv. Para el mundo la embajada, la capital de Israel era Tel Aviv, ¿no? Para los israelíes y para la realidad fáctica la capital era Jerusalén. La Knesset, que es el parlamento, está en Jerusalén, las oficinas del primer ministro están en Jerusalén, los ministerios están en Jerusalén, el poder judicial está en Jerusalén, las oficinas presidenciales están en Jerusalén. Pero para el mundo la capital es Tel Aviv y las embajadas estaban ahí. Quienes defienden la posición de Trump, que son 2 o 3, el impresentable presidente de la República Checa y el más impresentable aún presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, todo lo demás fue un coro de repudio a la decisión unilateralmente
anunciada por Donald Trump, ¿no? Quienes lo apoyan dicen lo que dice Donald Trump, dice, no, pero no es que estoy yo reconociendo a Jerusalén como capital. El Congreso de los Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 1995. Esto es cierto también que aquella ley del Congreso de los Estados Unidos establece también que no establece que tiene que ser una capital indivisible, o sea, no rechaza que una parte de la ciudad luego sea capital de un Estado independiente palestino. Pero ciertamente fue en el 95 cuando el Congreso de Estados Unidos, por votación, decidió reconocer a Jerusalén como capital. ¿Por qué no se trasladó la embajada en ese momento? ¿Y por qué hasta ahora la embajada norteamericana sigue en Tel Aviv? Porque la efectivización del reconocimiento de Jerusalén es el traslado de la embajada, ¿no? Y para la efectivización falta, según resolvieron los presidentes y desde mi punto de vista con muy buena razonabilidad, falta que se complete el acuerdo de paz. Y a esto hay que decirlo, y a esto no lo dice Trump ni los pocos impresentables que lo apoyan. En 1995, cuando el Congreso de Estados Unidos decide reconocer a Jerusalén como capital de Israel, el escenario era radicalmente contrapuesto al actual. En aquel momento de lo que se trataba era de premiar el gesto que había tenido el gobierno que encabezaban Isaac Rabin y Shimon Peres, el gesto de las negociaciones secretas en Oslo que desembocaron en la Conferencia de Madrid, a partir de la cual se establece la Autoridad Nacional Palestina. Habían hecho un giro copernicano, habían reconocido a la OLP como interlocutora, habían reconocido a Yasser Arafat como interlocutor, estaban premiando eso. Era un giro positivo, increíblemente positivo el que habían dado Isaac Rabin y Shimon Peres al frente del gobierno israelí. Este momento es radicalmente opuesto, ¿no? A propósito de qué se le hace un favor a Netanyahu. ¿Qué ha hecho Netanyahu para merecer un espaldarazo de los Estados Unidos? Ni siquiera ha aceptado la presión mundial, incluida la norteamericana, para que por lo menos cese la ampliación de asentamientos en Jerusalén Oriental y la construcción de nuevos asentamientos en territorio cisjordano. Ni siquiera ha aceptado esa presión. Entonces, la diferencia es tan grande entre un momento y otro que nos lleva a la pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de esta decisión que ha tomado el presidente de los Estados Unidos? Bueno, para responder esta pregunta yo tengo dos hipótesis. Una es mi hipótesis optimista y la otra es mi hipótesis pesimista, la que yo llamaría una hipótesis patética. Primero que nada, vamos a dejar claro que no solamente hay culpas y responsabilidades de Benjamín Netanyahu y su duro gobierno en que Jerusalén todavía está en un limbo para el derecho internacional. Y no solo por las guerras que mencioné, también porque existió un momento que se le dio en llamar, la historia lo bautizó, el Camp David II. El primer Camp David fue entre Menachem Begin y Anwar el-Sadat, y por su acuerdo Egipto reconoció a Israel e Israel le devolvió a Egipto la península del Sinaí. El Camp David II lo organizó Bill Clinton y en él el entonces primer ministro israelí, el laborista Ehud Barak, le hizo dos grandes ofrecimientos a Yasser Arafat y a los dos los rechazó Arafat. Y eran dos grandes ofrecimientos que incluían una porción de Jerusalén Oriental para que sea capital del Estado palestino que estaban acordando que naciera. Ahí también hay una clara responsabilidad de Arafat, en una oportunidad perdida que fue terrible allá en el año 2000, justo en el año 2000. Dicho esto, lo que estamos buscando es una lógica al anuncio de Trump, ¿no? Bueno, la hipótesis optimista es que Benjamín Netanyahu tiene una carta en la manga. Está por hacer una importante concesión en un tiempo medianamente breve, o relativamente breve,
una importante concesión a los palestinos. Previo a eso, quiere asegurarse, tratar de hacerle un blindaje a conservar la totalidad de Jerusalén. Bueno, esa es la hipótesis optimista, porque implicaría que está por darse una concesión importante y un renacer de las negociaciones que hoy están congeladas. Pero es solo una hipótesis. La otra hipótesis que uno también podría sostener es que esto es una consecuencia de un presidente patético con un gobierno a la deriva que está buscando, por ejemplo, que poderosísimos lobbies como son los de la comunidad judía norteamericana obstruyan un impeachment de los que le andan pisando los talones al presidente Donald Trump. Cualquiera de las dos hipótesis puede ser posible, lo dirá la historia en los próximos días o en los próximos meses. Lo que está claro es que lo que parece un gran favor a Israel no lo ha sido en absoluto. Un tema que Israel no necesita que esté en el tapete, fue puesto sobre el tapete y fue puesto de la peor manera. Lo que el mundo ha escuchado estos días es un coro de países, incluyendo la cúpula de la OTAN, el gobierno británico, el gobierno alemán, el gobierno español, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, un coro gigantesco rechazando la decisión de Donald Trump. Eso que se parece un favor está siendo en realidad el abrazo del oso. Bueno, en los instantes finales de esta página, simplemente para anunciar que en alguna próxima página voy a plantear otra hipótesis mía, pero referida a la Argentina. Mi hipótesis sería la siguiente: sobreactuando el rol de archienemigo de Cristina Kirchner, en la realidad el juez Bonadío está jugando deliberadamente, a sabiendas, a favor de la expresidenta. Pero lo vemos en la próxima página.